el momento más esperado de una reunión, un culto, una ceremonia cristiana, el momento de la predicación de la palabra de Dios. Ya cantamos, ya alabamos, ya servimos, ya hicimos nuestros votos al Señor y ahora vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios, recordando que esta carta es la mayor epístola de la Biblia. Pablo dice, hermanos, les recuerdo el evangelio que les anuncié, el cual recibieron y en el cual perseveran. Por él, por el evangelio, también son salvos, si retienen la palabra tal como se las prediqué. No puede haber levadura, no puede haber ley, solo gracia, a menos que hayan creído en vano. Antes de todo les entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos de una sola vez, de los cuales la mayoría sobrevivió hasta ahora, aunque algunos ya durmieron. Lo que yo recibí del Señor, yo también lo voy a entregar a la iglesia. Vamos a orar al Padre. Señor Jesucristo, qué maravillosa misión tú me otorgaste. La misión del pastor que cuida de las ovejas. Las ovejas que tú compraste con tu propia sangre. No fue otro precio pago, sino el sacrificio de Jesús. Por eso, Dios, ahora yo estoy absolutamente, totalmente sometido a tu voluntad, para que este mensaje corra, salga de este altar, llegue a cada corazón y ultrapase los límites de esta catedral, a Brasil, al mundo, lo que yo recibí del Señor. Bendice mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón, para que yo sea fiel en esta entrega del mensaje de Dios a su iglesia, en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga conmigo, amén, amén, amén y amén. Gracias a nuestro pianista. Mis amados hermanos, mi familia, bendita familia de Dios, aquellos que son piedras que viven en esta construcción, cuya piedra angular, la piedra principal, la roca de seguridad, es el Señor Jesucristo. Mis amados hijitos en la fe, Pablo fundó la iglesia de Corintios. Pastoreó esta iglesia por cerca de 18 meses, o sea, un año y medio, hasta que el Espíritu Santo lo llevó hacia otro lugar. Vamos a confirmar esto en Hechos de los Apóstoles 18, versículo 8. Más Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados según la costumbre de los judíos. Tuvo Pablo durante la noche una visión en que el Señor le dice: no temas, habla y no calla, porque yo estoy contigo y nadie te podrá hacer mal. Dios es contigo, nadie podrá hacerte mal, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y allí permaneció 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios.
Mas Pablo, habiendo permanecido allí todavía muchos días, por fin, despidiéndose de los hermanos, navegó para Siria, llevando en su compañía a Priscila y Aquila, después de haber raspado la cabeza en Cencrea, porque había hecho un voto. Fue lo que hizo entre los judíos. Y llegado a Efesio, los dejó allí. Él pues entró en la sinagoga y predicaba a los judíos. Entonces, después de 18 meses, en que el apóstol Pablo, la figura más prominente de la Biblia después de Jesús, claro, enseñó a la iglesia de Corintios y ellos habían recibido una enseñanza suficiente. Ellos conocían las doctrinas de la gracia de Dios. Pero brechas estaban sucediendo en la iglesia para que falsos profetas entraran para intentar denegrir el mensaje de Pablo y contradecir el mensaje de Pablo. Por eso vamos a recordar 1 Corintios 15, 3 y 4. Antes de todo les entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Vamos a pensar profundamente en esta mañana. El estudio es largo, pero es auspicioso y espiritual. El autor del Evangelio fue el Señor Jesucristo. Él es el dueño del Evangelio. Y Él no permite que nadie lo manipule. El Evangelio no es manipulado. No puede ser alterado. No puede ser añadido. No puede ser disminuido en algo. No puede ser suavizado. Entonces, Pablo estaba mostrando que la muerte y la resurrección de Jesús no fue apenas un hecho histórico. En realidad, Cristo murió por nuestros pecados. Por tanto, con esta frase, Cristo murió por nuestros pecados, estamos aprendiendo el lenguaje de la doctrina de la expiación. Ahora, tenemos que ir un poco más profundamente en este conocimiento, a un crecimiento exigido por Dios. Él dice, antes de todo, crezca en la gracia y en el conocimiento. O sea, cada reunión, cada culto, cada ceremonia cristiana, debe haber un alimento que produzca crecimiento espiritual. Y la palabra que vino a mi corazón hace algunos días fue la propiciación. Esta palabra es enigmática para mucha gente dentro del pueblo de Dios. Pero dice 1 Juan, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguien peca, tenemos un abogado, un paracleto junto al Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros propios pecados, sino también los del mundo entero, por todos aquellos que serán salvos, pasado, presente y futuro. Esta palabra debe ser conocida por la Iglesia de Jesús, porque Él es la propiciación. Esta palabra viene de una expresión griega, hilasmos. ¿Qué significa entonces que Él fue la propiciación por nuestros pecados? La propiciación era un apaciguamiento. O sea, el sacrificio de Él se volvió una propiciación porque a través del sacrificio de Jesús apaciguó el corazón de Dios. La propiciación fue la satisfacción de la justicia divina contra el pecador. Fue el proceder misericordioso
para con el ofensor, el pecador. Por eso en 1 Juan 4 insiste con esta palabra. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, era necesario un cordero perfecto, que Él muriera, como dijo Juan. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que la ira de Dios contra el pecado y el mundo sea apaciguada. Esto es muy importante para nuestra vida como salvos. O sea, la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, ha satisfecho la justicia de Dios. Por eso es que Pablo dijo que no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el espíritu de la muerte fue sustituido por el espíritu de vida. Esto ha sido la obra de propiciación, del apaciguamiento, de la satisfacción, de la justicia de Dios. Si no, ninguno de nosotros sería salvo. Porque ninguno de nosotros tiene perfección en sí mismo para generar la salvación. Ninguno de nosotros. Antes de Jesús, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la muerte de Jesús ha satisfecho la justicia divina, lo que era contra nosotros. Dios lo revertió, trayendo a Jesús, apaciguó su ira. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque Pedro ya había explicado de qué forma esto sucedió. Primera de Pedro 2:24 dice: cargando él mismo en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. ¿Él cargó o no cargó? Ahora van a ver. La palabra es simple. ¿Cómo es la simplicidad y la pureza debidas a Cristo? Dice, cargando él mismo en su cuerpo, sobre el madero, la cruz, nuestros pecados, por tanto, pasados, presentes y futuros, para que nosotros, si él cargó, yo no tengo que cargar, para que nosotros, muertos para el pecado, vivamos para la justicia. ¡Ah! Y por sus llagas ya fuimos curados. Entonces vean, por favor, hermanos, a mí me gusta estudiar disecando el versículo. Tú consigues observar aquí dentro de este versículo algo que los hombres añaden. Que los hombres dicen cargando el mismo en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, para que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia. Sí, bautizamos en las aguas. ¿Hay algo para añadir? No, ni debería tener. La obra de Cristo fue perfecta, fue suficiente. Fue suficiente. Pues también Cristo murió una única vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para conducirnos a Dios, muertos sí en la carne, mas vivificado en el Espíritu. O sea, Cristo murió por nuestros pecados, Él fue nuestra propiciación, nuestro hilasmos, en el cual tenemos la redención por su sangre, la remisión de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces yo no veo nada de lo que la tradición evangélica predica en esos versículos. Tenemos la redención, su sangre. Por tanto, Él fue la propiciación, Él dio su vida. La remisión de pecados, tenemos la redención y la remisión. O sea, Dios borró de nuestra vida lo que era contra nosotros. Sé que la iglesia evangélica no cree en la palabra de Dios tradicionalmente. Entonces, conocer esto es muy importante, yo diría, es importantísimo para nuestra salvación. Por eso es que nosotros predicamos la seguridad de salvación. Por eso nosotros creemos que una vez salvo, es salvo para siempre. Porque Él fue nuestra propiciación. Él cargó, Él redimió, Él hizo la redención completa.
¿Cómo esto podría ser anulado por un pecado mío o un equívoco, un pecado tuyo? ¿Cómo? Es mucha falta de temor y quizás de conocimiento. Cuando se duda de la salvación. Por eso decimos salvo una vez, salvo para siempre. Salvación eterna, una vez hijo, hijo para siempre. Una vez salvo, salvo para siempre. No es un conjunto de palabras apenas. Es una realidad. Si yo creo que solo Él puede ser la propiciación de mis pecados, yo no podría ser. Si bien que en aquella cruz debería estar tú y yo, todos nosotros, todos los creyentes, pero Él nos sustituyó. Él fue nuestro sustituto. Es importante saber que la salvación es segura, es eterna, que nadie puede arrancar de nosotros la salvación. Porque Jesús dijo, de mis manos nadie me arrebata mis ovejas. Puede haber alguien apóstol. ¿Y el diablo? ¿Cuál de ellos? ¿Por qué traes esto para tu mente? Dice que nadie puede arrebatar y nadie puede arrebatar. Pablo fue más profundo. Él dijo, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni espada, ni criatura alguna, ni fuerza de lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Porque Él fue nuestra propiciación. Él nos reconcilió consigo mismo. Él pagó un alto precio. Él dio su vida, derramó su sangre. Él apaciguó la ira de Dios contra nuestra vida. Pastor, ¿es posible la ira de Dios volverse contra nosotros? No, Jesús pagó el precio. Amados, Él pagó el precio. Note algo. Jesús no cargó una bolsa llena de regalos, cargó una cruz pesada por nosotros. Él no es un Papel Noel. Él no dijo, jo, 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 jo. Él gritó, todo está consumado. Consumado es. Y Él no aparece una vez por año. Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, hasta el fin de los tiempos, yo soy salvo, tú eres salvo. Pero alguien dice del otro lado, pero yo estoy apartado porque me dijeron que perdí la salvación. Locura. Huye de quien te amenaza con la pérdida de la salvación. Es más, quien te amenaza con la pérdida de la salvación tal vez esté perdido. Nunca fue encontrado. Entonces esto es importante, es parte de la salvación, de la seguridad de la salvación, de la reconciliación con Dios. Él murió nuestra muerte. Él fue nuestro sustituto. Él nos justificó de todos los pecados. Por eso que Hebreos dice, con una única ofrenda. Él no murió 10 veces, una única ofrenda. Él perfeccionó para siempre. Entonces yo estoy perfecto para siempre. ¿Por qué razón las personas dicen que tengo que cumplir un rito judaico llamado bautismo, las aguas, que el propio Pablo dice, por favor, yo no fui llamado para bautizar, yo fui llamado para predicar el Evangelio? Quien bautizaron los esenios, una tribu rigurosamente fuerte de la ley que vivía en los desiertos, en las cavernas, de donde vino Juan Bautista. Ellos bautizaban. Tú no ves a nadie más bautizar. El propio Cristo nunca bautizó a nadie. Por un único sacrificio. Perfeccionó para siempre. Significa que salvó para siempre. Fue la propiciación para siempre. 2 Corintios 5:21 dice,
Aquel que no conoció pecado fue tentado sin pecar. Él se hizo pecado por nosotros. Él fue nuestra propiciación. Él se hizo pecado por nosotros para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Por tanto, cuando Dios me ve, Él me ve como justo. Él te ve como una persona justa. Pastor, pero eso puede abrir una brecha para yo pecar. Bueno, si pecas, ya sabes, Dios disciplina, corrige, azota. Pero una persona temerosa a Dios no busca fuego para quemar ni sarna para rascarse. No busca. Jesús hizo pecado. Él hizo la obra completa. Nada podíamos añadir o modificar. Todas las veces. Ahora escuche. La sensación cuando tú me oyes predicar es que yo soy polémico. No, no soy polémico, soy verdadero. Yo confirmo cosas espirituales con espirituales para ver si es así. Los cristianos no tienen ese hábito de mostrar en la Biblia un conjunto, una serie de versículos que te prueban una verdad. Hay que estudiar mucho y a muchos no les gusta eso. Entonces, ¿qué se hace dentro de la mayoría de las iglesias, en la iglesia romana? Manipulación religiosa. Lavaje cerebral. Y yo te voy a decir que eso tiene consecuencias muy dolorosas. Una persona que dice, perdí la salvación. Porque el predicador dijo, perdiste la salvación, pecador. Eso tiene consecuencias muy dolorosas. En Brasil existen 16 millones de personas que están apartadas. Personas que conocieron el don del Espíritu Santo, conocieron la verdad, la palabra, probaron de la palabra. Pero como estaban manipuladas, lavaje cerebral, hoy son personas ansiosas, miedosas, miedo de todo, hasta de la propia sombra. Así viven muchas personas por causa de un cristianismo moderno, liberal, que desconoce y no enseña la verdad, mucho menos pasando por la cuestión de la propiciación. Eso es modernismo. La palabra no puede ser la misma. Sí, Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Por eso los creyentes viven haciendo sacrificios para intentar ganar el amor de Dios. La persona hace sacrificios, ritos y ceremonias porque dicen, es la forma como yo puedo probar a Dios que yo lo amo. Estar una semana sin comer, 4 días sin dormir. Pero amados, la salvación no se compra por obras. Yo no tengo que hacer un mantenimiento de seguridad de salvación. Yo tengo un auto que pago el seguro todos los meses y yo dejo de pagar, perdí el seguro. Si choca, chao. Yo no tengo que pagar un seguro todo mes, un sacrificio, vigilia, un ayuno, para mantener la seguridad de salvación. Eso es comprar, nadie puede comprar. La seguridad está garantizada por aquel que la consumó. Entonces yo no puedo tener un seguro mensual para garantizar mi salvación, no puedo. Voy a lamber el polvo, voy a subir la escala de Joelios, de rodillas. Voy a pagar un precio para mantener el seguro de mi salvación. Si no pago el seguro, perdí la salvación. Es así que las iglesias hacen. Entonces Jesús fue enviado para propiciación por nuestros pecados. Él es el cumplimiento. Escuche, Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento simbolizaba. O sea, el Dios justo perdonó la injusticia de mi vida y de tu vida.
Pastor, pero la Biblia dice que si yo soy salvo eternamente, ¿cuándo eso comienza? La vida eterna no comienza cuando se muere. A veces las personas piensan así. Nuestro hermano descansó, comenzó la vida eterna. No. La vida eterna comienza a partir de la salvación de Jesús. Cuando la persona dice que yo creo que Jesús murió, resucitó, que es el Señor, confieso con mi boca, creo con mi corazón, soy salvo. Allí comienza la vida eterna. Entonces, vida eterna comienza cuando se confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Y una vez salvo, vean, amados, escuche, guarde esto. Una persona una vez salva no deja de ser salva eternamente. Porque la sensación es, y que pasa por el corazón de mucha gente, es ese sistema de salvación intermitente. Un día salvo, un día perdido. Vuelve a la iglesia, acepta a Jesús, recibe la salvación, se pelea con la suegra, perdió la salvación. Pero vuelvo el miércoles, acepto de nuevo. Esa cosa intermitente, salvo, no salvo, perdí. Amado, cuando una persona es salva por la propiciación, no deja de ser salva eternamente. Ahora tú sabes que para ser salvo es necesario invocar a Jesús. Para que una persona invoque a Jesús, tiene que creer en Jesús. La persona para creer tiene que oír al respecto de Jesús. Y para que esa persona oír, alguien tiene que predicar. Ahora, si no se predica el evangelio legítimo, no hay salvación. Y yo te voy a decir lo que me angustia mucho de imaginar que hay generaciones y generaciones de creyentes que nunca tuvieron la seguridad de la salvación, nunca creyeron, nunca les fue enseñada la propiciación de las garantías que Cristo murió por nuestros pecados. Y se pasan generaciones, muchos manipulados, van para lugares que hacen cadenas, distribución de aceite, de sal. Eso es un lavaje cerebral, es una manipulación religiosa. ¿Cuál es la consecuencia más dolorosa? Que la persona no es salva. Si muere, no va a la eternidad con Jesús, no va para el seno de Abraham. Para predicar, Dios debe enviar esas personas. Quiere decir que una vez la palabra predicada, el evangelio predicada, la fe viene, la persona cree, confiesa a Jesús, tiene la vida eterna. No existe otro requisito, no es tan fácil así, me parece. ¿Te parece fácil? Porque el evangelio es fácil. Él ya sufrió por mí, Él ya pagó el precio por mí, Él fue mi sustituto, Él cargó la maldición de la ley, Él hizo toda la obra. Él dijo en la cruz del Calvario, ¡consumado es! Fue Él que lo dijo, no fui yo. Yo apenas creo en lo que Él dijo. Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. El don gratuito de Dios es la vida eterna. Dios no dio vida intermitente, un día salvo, otro día no salvo, un día perdí, un día recibí. Él dio vida eterna. El sueldo del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Una vez en Cristo para siempre, una vez salvo, salvo eternamente en Cristo. Hebreos 9, 18 al 22. Por lo que ni la primera alianza fue sancionada sin sangre, porque habiendo Moisés proclamado todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros, de bueyes, con agua, con lana, tinta escarlata y hisopo, y la aspergió sobre el libro y también sobre todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza, la cual Dios prescribió para ustedes. Pastor, ¿qué pasó aquí? Versículo 21. Igualmente también
aspergió con sangre todo el tabernáculo y todos los utensilios del servicio sagrado. Con efecto, casi todas las cosas según la ley se purifican con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Solo que todo eso estaba apuntando ¿para quién? Para Cristo. Por eso es que se explica que en el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Yo lo he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestra alma, por cuanto es la sangre que hará expiación y virtud de la vida. Ahora mi pregunta, ¿es posible que la sangre de un toro, de un buey, de un cabrito pudiera salvar a alguien? Era un simbolismo de lo que sucedería a través de Jesucristo. Porque el antiguo pacto, la ley era débil, inútil, nunca salvó a nadie. Allí indicaba que alguna cosa que estaba siendo hecha simbólicamente sucedería definitivamente en la persona de Jesús. Entonces es imposible vivir el cristianismo sin entender la propiciación. ¿Qué significa en la práctica? Porque todo en el Antiguo Testamento era símbolo, era sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Jesús. Esa es la obra eterna, la propiciación. Porque es imposible que la sangre de toros o de bueyes remueva pecados. Entonces quiere decir que ese pueblo que hacía ese tipo de sacrificio lo hacían apuntando a lo que vendría. Pero sangre de toros y de bueyes que los sacerdotes aspergían no removía pecados, no tenía poder para remover pecados. Hebreos 10:11. Ahora todo sacerdote se presenta diariamente para ofrecer el sacrificio sagrado, para ofrecer muchas veces el mismo sacrificio que nunca jamás pueden remover pecados. Amados, ningún sacrificio hecho por el hombre tiene la capacidad, o tuvo la capacidad, o tendrá la capacidad de remover pecados. Todos los sacrificios, todos los ritos, todas las ceremonias no llevaban a la expiación de pecados completos. Porque eran sacrificios simbólicos. Pablo está diciendo, ningún sacrificio remueve. No puede el sangre de toros y bueyes remover pecados. No puede. La sangre de animales no aplacaba la ira divina. El sacrificio de los animales que se hacían no apaciguaron el corazón de Dios. Porque todo esto apuntaba para el sacrificio de Jesús. Entonces Cristo murió en el lugar de las personas que Él salvó. Él fue nuestro sustituto. Él es la propiciación perfecta, completa. Por eso Él dice en 1 Pedro 3:18, Cristo murió una única vez, una única por los pecados, el justo por los injustos para conducirlos a Dios, muerto sí en la carne, mas vivificado en el Espíritu, un único sacrificio. Yo no tengo que hacer más sacrificios. Pastor, ¿cómo el justo vive entonces? El justo vivirá por la fe. El justo vive por la fe, no por sacrificios, sino estás volviendo a aquello que es rudimente, que no salva. Si los sacrificios hechos por Moisés y por los judíos salvara, no necesitaría morir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El justo por los injustos. Quiere decir que la obra de la cruz, la propiciación, la muerte, la resurrección, todo eso es una obra completa. Entonces, si la persona confiesa a Jesús, ella es salva, y el efecto del sacrificio de la propiciación aplaca la ira divina, apacigua, Diz apazigua, somos nós os portugueses. Então, apazigua, sei lá, você entende bem. la ira, apacigua la ira de Dios contra mí.
O sea, nunca más Dios va a tener ira contra mí o contra ti. Fomos salvos, Fuimos salvos, lavados no sangue de Cristo. lavados en la sangre de Pastor, Cristo. a salvação tem que se dar aqui Pastor, la nesta terra. salvación debe darse aquí en la tierra, sí. A pessoa em algum momento, La persona en algún momento, quien em es algum oveja, en momento algún ela ouvirá. momento Pode oirá. ser até no limite Puede ser hasta el límite extremo. En la hora de terapia intensiva, están por apagar un aparato, alguna cosa. Nadie es salvo si no confiesa a Jesús. Já tive essa experiência com pessoas que me Y ya chamaram tuve esa experiencia con personas que me llamaron a terapia intensiva era revoltada contra a igreja. y la persona no quería la iglesia. Apóstolo, lá vou eu. Llama al apóstol y ahí yo llegaba, ay, quiero a Jesús. Entonces recibo, te bendigo. Y inspiraba y se iba, pero tiene que confesar. Pastor, agora me diga uma coisa. Pastor, ahora dígame algo, ahora ya que estás hablando que en muchos lugares se manipula, se lavaje cerebral. Que a igreja romana ¿Saben que la iglesia romana vende perdão de pecados vende pós perdón de mortem? pecados post muerte? Ou seja, O sea, o indivíduo morreu pecador, la persona murió assassino, pecador, asesino, terrível. terrible. Na acessão da palavra, filho do diabo, Un hijo del diablo, una semilla de perdición. morre. Muere. Mas a família é católica. Pero la familia es católica Vão, y ellos van y compram compran la salvación mortem. Ou seja, depois post de morrer, muerte, o sea, después de morir, por um lugar, porque dicen que va para un lugar purgatório. llamado E purgatorio. o seu padre reza uma Y ahí missa. el Padre reza una misa y en aquel purgatorio la persona se limpia de todo mal, se lava de todo mal. Y a partir de ahí, ¡fum!, Vai para o céu. va para el cielo y el paraíso. De perdão pós-morte. Eso es venta de perdón post muerte. Quando se começou a construir Cuando se comenzó a construir la Catedral de San Pedro en Roma, el Papa permitió que el administrador de la obra fizesse apelos ao povo. hiciera llamados al pueblo. Moeda no Él cofre decía, da igreja, una moneda en el alma que sai cofre do fogo do inferno e vai de la para o iglesia es un alma que sale del infierno y va para el cielo, como si se pudiera comprar post muerte. Martinho Lutero, Martín Lutero, numa das suas 90 en una de sus 95 tesis, cuando colocó las 95 tesis catedral do Wittenberg, en la puerta de la catedral de Wittenberg, indulgências, él dijo, compra da indulgencias, salvação compra de pós-mortem, salvación post muerte, morais. son inmorales. Então Cristo ocupou o nosso Entonces lugar Cristo na ocupó cruz. nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesus Jesús absorbió la ira de Dios contra el pecado. ele sofreu punição Él sufrió punición que na realidade que en todos realidad nós todos merecíamos. nosotros mereceríamos. Ele morreu pelos nossos Él murió por pecados, nuestros segundo as pecados Escrituras. según las Escrituras. Cristo pagou a pena Cristo pelos pagó la nossos pena por pecados. nuestros pecados. Ele morreu pelos nossos Él murió por nuestros pecados. De Coríntios, voltamos lá pela terceira vez, ele diz antes de Primera de tudo, Corintios dice, ante todos les entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ele foi sepultado. Él fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Então nós temos agora Entonces nosotros tenemos ahora que abrir aquí outro leque de conhecimento. otro abanico de conocimiento, porque A vida de Jesus la vida de Jesús ligada à sua vida, está relacionada, sua morte su vida, su muerte, su sepultamiento e sua ressurreição. y su resurrección. Então o sepultamento Entonces el sepultamiento en su muerte foi algo no fue algo teatral. Ele Él fue sepultado en la presencia de los judíos, dos oficiais romanos, de los oficiales romanos, de los soldados romanos, discípulos de Cristo, de los discípulos de duas Cristo, Marias que ajudaram a preparar de o las corpo dos para o Marías que sepultamento. ayudaron a preparar el cuerpo para el Estas eram sepultamiento. provas robustas Y eran pruebas robustas inegáveis y contundentes que de fato de que Cristo de morreu. hecho Cristo murió. MacArthur, o reformista, disse: MacArthur dice que la cruz no fue un fingimiento o un espectáculo de horror. La cruz fue la muerte maldita en nuestro lugar.
Después de muerto Jesús fue sepultado. Entonces la crucificación no es una fábula ni una historia de ficción. Todos fueron testigos de su muerte. Amigos e enemigos confirmaron el hecho de que Cristo murió y fue sepultado. Los soldados que colgaron a Jesús en la cruz estaban subordinados a Poncio Pilato. Eran verdugos profesionales. Por tanto, la muerte estaba confirmada, su sepultamiento confirmado. Por eso que Jesús expiró, entregó su espíritu, la obra, la propiciación estaba completa. Mateo 27:50, Jesús clamó con gran voz y entregó el espíritu. Juan dice que cuando Jesús tomó el vinagre dijo, está consumado. Consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu y lo hizo en la frente de todo el mundo, de los oficiales romanos, soldados, discípulos, Marías y todos aquellos que eran parte del gobierno. Entonces el sacrificio de Cristo fue real por nosotros y en nuestro lugar. Somos salvos por la fe en estas verdades. Solamente la fe. No existe nada. No existe en nosotros perfección suficiente para merecer la salvación. No existe. Entonces, la sepultura de Jesús no fue el final de todo. La sepultura de Jesús no fue un punto alto. Primera de Corintios 15:4 dice, Él fue sepultado, mas Él resucitó. Según las Escrituras, Mateo 28:6 dice, Él no está aquí, Él resucitó como lo había dicho. Vengan, vean donde Él estaba. El poder que sacó a Jesús de la muerte, resucitándolo, es el poder que garantiza nuestra salvación eterna. Entonces precisamos entender que de todas las verdades cristianas, ninguna es tan esencial para nuestra fe como entender la propiciación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque sin esto, el cristianismo perdería su importancia. 1 Corintios 15:17-19 dice, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe, no tiene ningún tipo de importancia. Y permaneceríamos en nuestros pecados porque fue Él por su propiciación por la sangre. Y es más, los que durmieron en Cristo perecieron, no hay resurrección. Si nuestra esperanza en Cristo se limita apenas a esta vida, somos los más infelices de todos los hombres. Pero de hecho, Cristo resucitó de entre los muertos, siendo Él la primicia de los que duermen. Cristo resucitó de hecho. Por tanto, el sello de aprobación de la obra expiatoria está aquí. Cristo resucitó de hecho. Entonces, la resurrección de Jesús es la prueba final de la verdad del Evangelio. Es el punto central de toda la verdad bíblica. Es el triunfo de la justicia de Dios en nuestra vida. Por eso Job, centenas de años antes de Jesús, dijo, yo sé que mi Redentor vive y por fin se levantará sobre la tierra. Por fin resucitará. Job dijo eso. Entonces yo le voy a decir algo, mis amados, entre muchas que les estoy enseñando. Comprometer la verdad del Evangelio por la supuesta unidad de la Iglesia es un error cometido por todas las generaciones. ¿Saben lo que las iglesias dicen? Es mejor no hablar de predestinación porque compromete aquella denominación. Aquella denominación dice, es mejor no hablar de salvación, no se pierda porque va a comprometer a aquella allí. Y ahí comienza
una supuesta unidad de la iglesia. Tenemos que amarnos todos, sí, los amamos a todos, pero yo no puedo someter la verdad de Dios y dejarla de predicar, porque si no, no me llaman para ir en la caminada de Jesús, la marcha de Jesús. Entonces, en la marcha de Jesús solo van aquellos que tienen el mismo entendimiento. Los otros que no son del mismo entendimiento, tienen entendimiento bíblico, no pueden ir a la marcha para Jesús. Eso ahora es un amado, la marcha para Jesús. Pero solo van aquellos que yo quiero que vayan. Los otros no. Los otros no los veo como cristianos. Entonces, yo predico la verdad, mis amados. No estoy preso a nadie ni a ningún sistema. No estoy. Yo sé que algunos líderes cuando oyen hablar de mi nombre se ponen la piel de gallina. No se ponen la piel de gallina con el diablo, los demonios. Pero cuando hablan de Miguel Ángelo es problemático. Porque Miguel Ángelo no se vende ni cambia la verdad para ir en la próxima marcha de Jesús en la avenida Presidente Vargas. Yo ya fui a mucha procesión, no preciso más una marcha. Yo preciso predicar el Evangelio. Yo preciso que las personas oigan lo que es verdad y sean libres. Entonces, esta es la base de una fe indestructible, es garantía de la promesa divina. Y cada promesa es la fe genuina. Entonces, la resurrección es el mensaje más importante del cristianismo, porque viene ligada a la propiciación. Eso es lo que explica que tú digas, yo soy creyente de Jesús, mi vida está en Cristo, Cristo está en mí. Estas verdades son un sello, la base del Evangelio. Sin resurrección no habría Evangelio. Sin Evangelio no hay seguridad de salvación. Pastor, pero yo no tengo que dar buenos frutos. Sí, nosotros damos buenos frutos porque somos salvos. No damos buenos frutos para ser salvos. Se me olvida estar aquí 10 horas de rodillas para ser salvo. Yo no doy buenos frutos para ser salvo. Nosotros damos buenos frutos porque somos salvos. Fuimos salvos. Como Pablo dijo, somos hechura de Dios, criados para buenas obras. Buenos frutos. Los frutos que Él nos permite realizar. Que somos salvos, por ejemplo, ser diezmista. Un salvo entiende ese compromiso con Dios. Quien no es salvo discute, rasga la Biblia. No cambia de vida, cambia de iglesia, ok. Yo no puedo alterar la posición de las personas, tengo que enseñar la verdad. Jesús cumplió la ley durante su ministerio terrenal. Pero cuando Él fue a la cruz y murió, Él eliminó la ley, abolió la ley, no hay más ningún compromiso con la ley. La ley es un ministerio de condenación y muerte, Él la abolió, Él cumplió la ley. Él dijo, yo no vine para anular, yo vine para cumplir. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, Él la cumplió. Ahora yo te voy a decir en estos últimos minutos, ¿quién recibió el Evangelio de la gracia o nuevo pacto? No puede volver a la esclavitud de la ley. De vez en cuando oigo hablar, aquella señora, ella está en otro ministerio y ahora está haciendo ayuno. Ellos tienen un culto, tienes que ir un día. Son tantos demonios. Yo digo, a nuestra iglesia es tanto Jesús, tanto amor, tanto deleite espiritual.
Entonces la ley, dicen los hispanos, es un latigazo, uma chicotada na fé, é um un latigazo. chicotazo a la fe, es un latigazo. A lei condena, La ley chicota. condena, golpea. Ahora, Tanto a Igreja Católica tanto la Iglesia quanto as Católica como las evangélicas, evangélicas en su mayoría, guardando respeto a los que no son de esa vertiente, creem que a salvação é por fé, cree que la salvación es por fe, precisa de algo pero mais. precisan de algo más, É apóstol. como o senhor fazer bolo Es como hacer una e não colocar torta uma y no cereja. colocar una cereza encima. Os católicos precisam de Precisan, alguma coisa a mais. dicen, precisamos de algo más. La mayoría de los evangélicos precisamos de algo, obras, 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 sacrificios, penitencias, Algo algo para nos manter para salvos. mantenernos É o que salvos. eu disse, é como se você Es lo que pagasse yo dije, es como mensal, pagar un seguro perdeu, mensual. No pagaste, perdiste, acabó. tudo. Então vai lá todo mês, paga Entonces uma todo mes taxinha tienes que lá, pagar seguro, la tasa de vem uma contribución. taxona, paga uma taxona, e eu sempre digo à moça Yo que siempre faz o digo seguro, ou o bispo que faz o seguro, olha, e aí, já posso al que bater? hace Não, já el pode bater, seguro, tá ya protegido puedes já. chocar, sí, ya puedes chocar, está Mas se protegido. eu não pagar um mês, Pero não, si não yo no está pago un protegido. mes, no, no Então, os está crentes vivem protegido. assim. Entonces los creyentes viven Sem así. obras, a pessoa se sente Si no desprotegida, obra, mas la eu persona se siente preciso. desprotegida. Ay, pero yo preciso de algo Uma más. irmã que veio aqui uma Una vez e hermana disse, que vino aquí una apóstolo, vez y dijo, eu apóstol, amo a yo graça, amo la gracia, lo amo, preciso pero de yo sofrer. preciso E o sufrir. senhor quer que eu faça? ¿Qué quieres que Quer haga? que eu dê latigazo, uma ¿Quiere que te dé chicotada, un chapadão, latigazo, senhor? Faça una qualquer escupida? coisa. Haga cualquier cosa. Eu preciso da apanhar, Yo preciso sufrir. Ela não sabe quem é Jesus, Ella no não sabe sabe o que quién é o es Jesús, cristianismo, no sabe lo que es el nada. cristianismo, no sabe nada. Faça qualquer coisa, puxa o cinto, dá uma cintura, mas dá com De a fivela, não dá com a pula, com a un fivela. chicote, un látigo, yo preciso sentir Uma dor eitoriana nas dolor, costas, sufrimiento, latigazo. un latigazo. Já No, levou Cristo muitos latigazos, ya llevó corona de muchos espinhos, latigazos, corona de sofreu, espinas, cargou a cruz, sufrimiento, cargó la cruz, levantou, foi pro cayó, se Monte levantó, Gólgota fue al para agora monte eu ficar Gólgota aqui para dizendo ahora latigazo nas minhas costas, yo porque estar preciso de sofrer. hablando de Na verdade, essa sufrimiento. senhora precisava de ser amada. Esa persona en realidad precisa de ser amada, protegida, querida. Entonces la Que ela persona pode piensa que comprar puede através de comprar a través de un sacrifício. sacrificio. Eu tenho 5 minutos que eu Yo quero te tengo falar. 5 minutos que quiero Eu hablarte. sou pregador evangélico Yo soy un reformista. predicador evangélico reformador. Muitas vezes os senhores me ouvem Entonces falar muchas sobre veces a me Igreja de Roma. oyen hablar de la iglesia de Respeito, Roma mas con com respeto, autoridade pero con apostólica e autoridad profética, apostólica y profética, porque eu vim de lá e porque toda yo a vine de história allí do y toda la evangelho, historia del na evangelio, realidade, parte en realidad parte das igrejas evangélicas, de las parte iglesias de uma evangélicas de una reforma protestante en 1525 com Martinho Lutero. 1525 con Martín Lutero. Martinho Lutero não fez uma tempestade Martín no copo Lutero d'água. no hizo una tempestad en un vaso de agua. Ele apontou em 95 Él teses apuntó na 95 Catedral Wittenberg. tesis en la Ele catedral de disse que a igreja Wittenberg, romana estava errada. dijo las cosas que la iglesia romana está E equivocada. daí ele é excomungado Y de ahí pelo él es Papa. excomulgado por el Papa. O Papa disse, perdeu a Y el salvação. Papa Ele dice, disse, não, perdió la vocês a salvación. perderam, No, vocês dice, não no, pregam a ustedes que verdade, la perdieron porque no segundo o predican la Evangelho. verdad según el Evangelio. Então, até hoje, Entonces depois de hasta tantos hoy, anos, después de tantos años, 2000 anos, 2000 por exemplo, años, o Papa atual por ejemplo, el Papa actual defende uma doutrina chamada defiende una pelagianismo. doctrina llamada pelagianismo. Pelagianismo é El uma pelagianismo heresia es de una monge herejía de un monje bretano que bretano chamado Pelágio. llamado Pelagio. Pelágio dizia Y que Pelagio decía que não é necessária a no es graça de Deus necesaria la para ser gracia salvo. de Dios para ser salvo. Basta seguir a Cristo e os Basta seus bons seguir exemplos. a Cristo y sus buenos ejemplos. Ora, Vean, Agostinho, Agostino, dos pais da igreja, uno de los disse, padres de la iglesia, dice, plágio foi falso. plagio fue O falso. homem incapaz de vencer El hombre o es pecado incapaz de sem a vencer el graça de pecado Deus. sin la gracia Pela de graça Dios. sois salvos Por la mediante gracia a fé. son salvos Isto não mediante vem la de fe. vós, Y é esto no dom viene de Deus. ustedes, es un Dizia, don de a Dios. iniciativa não La foi do iniciativa homem, no como viene Plágio del dizia, hombre o como homem que Plagio decide. decía, es el hombre que decide. ¿Cómo? O homem está morto. El hombre está muerto. Pecados e delitos, anda segundo En pecados y delitos, anda según el principio de la potestad del aire. Es como le hace la carne a un hijo de la ira. A não ser que a graça de A no Deus ser se que la manifeste, gracia de Dios se ninguém será manifieste, salvo. nadie será salvo. E cada tem uma história. Y cada uno tiene una Você tem historia. testemunho. Tú tienes un testimonio.
¿Cuál fue la iniciativa que yo tomé cuando estaba en una cama de hospital de guerra? ¿Cuál fue la iniciativa? Yo estaba ahí para morir. Mi cuerpo se estaba pudriendo. Tenía necrosis ósea de tejidos. Era católico. Rezaba todos los días el rosario. Tenía una imagen de San Juan Tadeo en el pecho. Amaba a la Santa de Fátima. Me alimentaba de ceniza porque nada de eso es real. Hasta que entró un ángel en figura de mujer que entró en la terapia intensiva gigante, paró en mi cama y me dijo: tú serás un predicador que llevará la palabra alrededor del mundo. Y yo estaba ahí muriéndome con un olor a podrido. Y esa señora sacó una Biblia, mandó a abrir Job 19:25, que yo no sabía lo que era, pero encontramos, y yo leí: yo sé que mi Redentor vive. El Redentor vivió en mi vida y yo fui curado instantáneamente, milagrosamente. Él es el mismo. Y cuando esa señora 2 horas después se fue, yo llamé al jefe de la enfermería. Dije: ¿usted no dejan entrar a mi mamá 2 veces por semana, 10 minutos? Y dejaron a esta señora entrar aquí 2 horas. Y ellos me dijeron: ¿cuál señora? Aquí nadie puede entrar. Entonces llama al médico. Doctor, tú no dejas entrar a mi madre más que 2 veces por semana, 10 minutos. Y dejaron a una mujer entrar aquí 2 horas y me dio este libro aquí. Dijo: ¿aquí? Aquí no entró ninguna señora, ni puede entrar. Era Dios. Era un ángel del Señor. Entonces todo aquello que yo había aprendido de la iglesia de Roma, entendiendo ese plagianismo todo falso, yo comprendí, y con el decorrer de los años, claro, con las enseñanzas que fui aprendiendo, primero con mi madre en la fe, la obispa Enriqueta, que Dios le dé longevidad que ella merece. Yo comencé a entender lo que Roma hace de errado en relación a Cristo. Por ejemplo, la exaltación de figuras humanas. Don. El don. Cardial. Esa justificación por obras. Tenemos que sacrificar. Entonces las personas van a Roma, a una escalera santa y suben ahí de rodillas, sangran, van para Fátima. Sangre por todos lados, sacrificio, esas cosas legalistas. La veneración de ángeles. La veneración de santos, muertos, son venerados por la iglesia de Roma. La negación del sacerdocio del creyente. Ellos dicen que el creyente no es sacerdote, cuando la Biblia dice que somos sacerdotes reales. Ellos niegan, dicen que precisa ser padre para ser sacerdote. Misas en latín, oraciones en latín. Venerando imágenes, reliquias, agua bendita. Canonización de santos. Ahora declaramos que esta santa. La Biblia dice que nosotros somos santos. Sacerdocio santo. ¿Quién está en nosotros? El santo de los santos. Canonización de santo. ¿Quién tiene autorización para llamar a una persona de santo? A no ser aquel que tiene a Jesús, que es santo. El celibato obligatorio. Por eso tantos crímenes de pedofilia, tantas cosas tremendas que pasa a lo largo de la historia. Celibato obligatorio. Cuando la Biblia dice: quien aspira al episcopado, excelente obra desea, tiene que ser esposo de una mujer y tener hijos. Porque, amado, yo te voy a decir algo.
Nadie enseña lo que es un filia, nadie enseña. Nuestra iglesia tiene un curso para matrimonios, pero tenemos que introducir una disciplina sobre hijos, porque todos quieren tener hijos, y después llega hijo, el hijo tiene fiebre o vomita. Y va para el pronto socorro, y va para aquí, para allí, y lloras. Y nunca nadie te enseñó que un hijo da trabajo. Somos a favor que tengan hijos. Confesión al Padre, todo eso fue arrancado de mi vida. Ayunos en Semana Santa, en Cuaresma, profesión de la copa a los fieles. El católico no bebe la copa, solo come el pan, la doctrina del purgatorio. La concepción inmaculada de María tuvo un hijo, pero continuó virgen, ellos dicen. La infalibilidad del Papa, lo que el Papa dice, Él es Dios y hay que someterse a Él. Es lo que ellos enseñan, la asunción de la Virgen María. Dicen que María resucitó y está en los cielos y es coautora de la salvación, corredentor, reina de los cielos. No, María está en la tumba y un día va a resucitar cuando Jesús vuelva. Entonces, estas 20 y pocas herejías me hicieron abrir los ojos para una realidad cristiana que yo no conocí durante 21 años de vida. Y cuando hoy veo el líder de una iglesia como jefe de Estado, iglesia que tiene banco, trillones de dólares en palacios, inmuebles, riquezas, yo pienso, Dios, ¿dónde estás en medio de todo esto? ¿Dónde está el cristianismo? Tenemos que alertar a las personas de la iglesia romana, a los espiritualistas, a los orientalistas, que no serán salvos. Y no estoy hablando aquí de algo pasajero e empírico, le estoy hablando de la realidad. Por eso que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Fuera de esas puertas hay millones de personas aquí en Río de Janeiro que no saben quién es Jesús, pero van a la procesión, van a confesarse y creen que el Papa es hasta encima de Dios, que es el Dios de esta tierra. Todas estas listas que están aquí estaban impregnadas en mis entrañas como católico romano. Pero cuando conocí a Jesucristo, la sublimidad del conocer a Cristo me limpió de todo esto. Yo entendí el significado de la muerte, vida y resurrección y propiciación y la garantía que Jesús ofrece a quien Él salva. Claro que yo tengo que seguir esos buenos ejemplos, por eso somos creyentes evangélicos. Pero la iniciativa nunca fue nuestra. Yo les conté mi historia y cada uno tiene un testimonio lindo que solo tú sabes contar. Los detalles ricos de un testimonio, solo tú sabes contar tu propio testimonio. Me acuerdo que un hermano una vez me llamó. Me dijo, Miguel, ¿sabes por qué no fuiste apuntado de la pierna? Dije, bueno, tenemos novedades. Yo le pedí a una amiga que trabajaba en el hospital que no fueras apuntado. Ven el desconocimiento de lo sobrenatural, de lo milagroso. Entonces Dios me desprogramó, mi mente es pura, mi mente es limpia, mi conciencia tranquila. Porque yo creo en todo esto que prediqué a ti en esta mañana.
Mas eu creio no duro, amado. Pero Não yo creio quando não creo creio. de verdad, no es Se creo tive para que abrir después no mão de creer. muitas coisas da minha Yo tuve vida que para não renunciar a mudar muchas a cosas en mi verdade, vida para no cambiar la não verdad, imiscuir a verdade, no não prostituir la verdad, alimentá-la no com alimentarla fermento con que ora. levadura. Yo tuve que renunciar, sí, Por a amor a muchas cosas Deus, por amor a qualquer Dios, coisa. cualquier cosa. Recordo quando o Me antigo acuerdo presidente, nós tivemos um cuando almoço aqui el antiguo com os presidente principais líderes do tuvimos Brasil, aqui un no hotel almuerzo aquí con los principales líderes del Brasil en un hotel en la zona Eu oeste. estava sentado Yo calmamente, estaba tranquilo, sentado calmamente, tranquilo, senhor y un também señor apóstolo, que también es chegou e apóstol disse llegó y para a dijo, mesa grande de para la apóstolos, mesa né? grande de apóstoles, Nós somos apóstolos, Deus começou com este homem. somos apóstoles y Um Dios deles olhou comenzó para con mim, este hombre y uno de ellos me miró. isso, apóstolo. Es apóstol. Você sabe, eu vou terminar. Saben, voy a terminar. Havia em Roma Había en Roma grande político, un gran político, grande empreendedor, un gran poderoso emprendedor, poderoso chefe, jefe, chamado Júlio César. llamado Julio César. Ele era Él era megalomaníaco, un megalomaníaco, grande comandante, grande un gran empreendedor, comandante y grande emprendedor, político. un gran político. E ele tinha escravo do lado Y él dele, tenía un esclavo al lado de él, chamado cochichador, llamado que quando ele cochillador, começava a dizer, que cuando él comenzó a decir, yo soy o rei el rey, da cocada, el que hace suceder las cosas, el cuchillador venía y le decía, tú mortal, eres mortal, recuerda que eres mortal. não sou o rei da Él decía, cocada, no, eu sou no, no apenas um soy el príncipe. rey, soy apenas el príncipe. E aí vinha outro discurso, Y ahí venía otro discurso y Júlio decía, César. yo, Julio César. E o cochichador chegava El cuchillador venía y le decía, acuérdate que eres mortal, vas a morir. Ah, sí, no, 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 no. e vamos lá para outro, Y chamava vamos, aquele monte de gente, y llamaba os seus grandes discursos, mucha gente para sus grandes discursos y él decía, miren para mí, vocês sabem o que é a fina flor saben lo que es ser la fina flor del jardín, soy yo. da vinha o Y cochichador venía e el dizia, cuchillador y le decía, lembra-te que tu és mortal. acuérdate que eres mortal. Eu só sou Decía, no, 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 soy la última galletita del paquete. amados, a vida passa, Amado, la vida pasa, títulos, sem título, con títulos, sin títulos, vida passa. la vida pasa. E o que nos garante Y lo que nos garantiza la eternidad nosso Senhor e Salvador. es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro que às vezes é bom ter cochichador. Claro que a veces es bueno tener un cuchillador alguien que te diga, acuérdate que eres mortal, baja la nariz para que no te exaltes. Nosso cochichador na realidade é o Espírito Santo. Que Nuestro cuchillador es el Espíritu Santo que viene y te dice, calma, baja la nariz, baixa mais pouquinho, baixa, baja, 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 sí, ahí. pipim, No estés nariz arriba pensando que los otros son inferiores a ti. cochichador de Júlio César. Entonces el cuchillador de Julio César le decía, acuérdate que eres mortal Por causa da sua megalomania. Então, por causa de su megalomanía. Entonces yo quiero decirles, hoy, hoje, pastor, mas eu vou deixar para domingo. pastor, ¿te voy a dejar para el domingo que viene? No, no, Sabe se tem domingo que vem? no sabes si hay domingo que viene, es hoy. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega tu vida a Jesús. Eu estou aqui como seu cochichador. Estoy aquí como tu cuchillador. Acuérdate que eres mortal, yo soy mortal, somos mortales. Uma pequena artériazinha aqui Una chega. pequeña arteria aquí en la cabeza que se apaga y todo se termina. As pessoas lutam, A veces las personas luchan, ganan dinero, no dan atención a la familia, no dan atención a nadie. Juntar dinero, dinero. Ahí se enferma, gasta todo el dinero que juntó se curar. para curarse. Olha a tua família, Mira tu familia, teu esposo, mira tu teus esposa, filhos, tus hijos, tu marido, lar. tu hogar. Olha os teus sonhos. Mira tus sueños. Só tem Pero essência todo eso tiene esencia se Cristo for o Senhor. si Cristo es el Se Señor. você hoje tiver dito, não, eu hoje aprendi Si tú dices, yo ya aprendí que esta propiciación, ese apaciguamiento de la ira de Dios, deu pelo sacrifício de se dio por el Cristo. sacrificio de Jesús y sin Él nada podríamos hacer. Entrega
Entrega a tua vida a Jesus. Entrega tu vida a Jesús, mi amado. Rende-te. Ríndete. A hora é esta. La hora es esta. Desde ontem que eu estou mandando Desde recado aos ayer estoy intercessores. mandando un mensaje a los Até uma bispa intercesores. falou comigo. Hasta una avispa mandó un mensaje. Pero aquellas palabras que tú dejaste allí no son solo tuyas. São da inteligência. Son de la inteligencia artificial. Então, o que eu quero terminar Entonces, ¿qué quiero terminar diciendo? vale a pena. La vida vale la pena cuando Jesús es el Señor. Não vale de outra forma. No vale de otra forma. Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, eu sei que tu vives. yo sé que tú vives, Padre. Eu sou prova Yo soy prueba absoluta absoluta e real. y real. Tu vives. Tú vives, Dios. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo. Y ese vivir que tengo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Eu Dios. não anulo a graça. Yo no anulo la gracia. A justiça para mim não é mais. La justicia para mí no es más la ley, Senão Cristo teria morrido. sino Cristo hubiera muerto en vano. Cristo teria morrido em Cristo hubiera muerto en vano. Mas Cristo vive em nós. Pero Cristo vive en nosotros. É Ele que tem. Es Él que tiene la palabra final en nuestra vida. E se alguém aqui dentro, Y si alguien aquí dentro lá fora, o allí afuera por las redes sociales estaba pensando en un divorcio, num rompimento, numa quebra, en una quiebra por decisão da carne, por decisión de la carne, volte atrás. vuelva atrás. Isso não é de Deus. Eso no es de Dios. Isso não é de Deus. Eso no es de Dios. Você que está fazendo uso Tú que estás haciendo uso de barbitúricos, de barbitúricos, que está dependente que estás dependiente de remédio, de remedios, isso não é de Deus. eso no es de Dios. Seja livre, Sé libre amar. de eso que te amarra. Você que tem maus Tú que tienes pensamentos, malos pensamientos, às vezes pensa desaparecer, a veces sair do piensa en desaparecer y huir del mapa, irse para otro lugar, rasgar a sua cidadania. rasgar su ciudadanía. Eso no es de Dios. Entregue a sua vida a Jesus. Entrega tu vida a Jesús. Ele é o médico dos médicos. Él es el médico de los médicos. Ele é o médico. Él es el médico de los médicos. Él es maravilloso. Ele é o provedor. Él es el proveedor. Él es el buen pastor. Ele já operou esta manhã. Él ya obró en esta mañana Sinais hão de porque los señales van a seguir a la predicación. há sinais. Y en este momento hay señales, hay resurrección de vida, hay resurrección de matrimonios, hay resurrección de sueños, cosas que estaban ya a un nivel de imposibilidad humana. Deus operou nesta. Dios obró en esta mañana. Construa os seus sonhos. Construya sus sueños, luche por su vida. ¡Levante su cabeza! ¡Vamos adelante! Vamos crescer. ¡Vamos a crecer! Vamos más allá de lo que pedimos o pensamos, dice el Espíritu en esta mañana. Por Cristo Por Cristo y en Cristo e através de Cristo. y a través de Cristo. Por Ele, para Ele, Por Él, para Él y a través de Él. para Ele. Para Él. Aleluya. A igreja diga Y la iglesia diga amén, amén y amén. graças a Deus. Gracias a Dios. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Nuestra obispa primada va a dar la bendición final. ficar mais minuto. Y puede quedarse un minuto más. Vamos a cantar una alabanza a los que precisen volver. Que los ángeles te guarden y tenga la mejor semana de tu vida. Este final de mes Seja assim
sea trascendental y maravilloso en tu vida. Aleluya, ¿estás feliz después de esta palabra maravillosa? Entonces levanta tus manos para el cielo. Gracias, Jesús, por esta mañana de victoria. Gracias por estas palabras que llegan a nuestro corazón y germinan, porque creemos en tu suficiencia. Creemos que tu gracia nos basta. Sabemos que tú puedes hacer señales, prodigios y maravillas en nuestras vidas, porque tú eres el mismo ayer, hoy y lo serás para siempre. Ahora te pedimos, pon tus ángeles a nuestro alrededor. Líbranos de todos los males, del hombre malo y sanguinario y del fraudulento, Señor. Cualquier obra, cualquier fortaleza que se levantaron contra nuestras vidas, ya cayeron por tierra en el nombre de Jesús. Y que en esta semana, Señor, tú puedas derramar bendición en cada área de nuestras vidas y de nuestras familias. Tomamos posesión de lo mejor de ti, porque tú eres un Dios maravilloso. Salga de aquí feliz, porque Dios te va a sorprender con lo mejor. Gracia y paz. Gloria a Dios.